Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, llenando este espacio virtual con su energía y entusiasmo. Hoy nos adentramos en un tema que de verdad me tiene fascinado y creo que a ustedes también les va a encantar. Vamos a desentrañar las estrategias, los planes, las maquinaciones, las verdaderas tramas que nuestros queridos Cani de Met utilizan para salir victoriosos cada vez que sus enemigos, esos que siempre intentan ponerles trabas, atacan de nuevo. Porque sí, amigos, en el mundo del espectáculo, y especialmente en sus vidas, la calma es rara, y los desafíos constantes. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a analizar cómo estos dos titanes de la actuación logran no solo sobrevivir, sino prosperar ante la adversidad, convirtiendo cada desafío en un escalón más hacia el éxito. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante exploración, les recuerdo, como siempre, con el cariño y la dedicación que me caracteriza al preparar cada vídeo para ustedes, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo que preparamos con tanto cariño, con la intención de compartir análisis profundos y puntos de vista que enriquecen nuestra apreciación por el arte y la vida de estas figuras tan queridas. Ahora, hablemos de Cani de Met. La verdad es que su historia, tanto dentro como fuera de las pantallas, es digna de una telenovela, ¿no creen? Siempre hay alguien tramando algo, siempre surge un nuevo obstáculo. Es un torbellino constante de situaciones que pondrían a prueba al más templado. Pero lo que siempre me ha llamado la atención de ellos, lo que los distingue, es su resiliencia, su capacidad para no solo aguantar el golpe, sino para transformarlo en algo a su favor, para usar la energía del ataque y redirigirla hacia su propio crecimiento y fortalecimiento. Es como si tuvieran un sexto sentido para la estrategia, un instinto de supervivencia pulido por la experiencia, que los hace brillar aún más bajo presión, como diamantes que solo adquieren su máximo esplendor al ser sometidos a un gran fuego. ¿Y cuáles son esas tramas que utilizan para triunfar? Bueno, no son tramas al estilo villanesco, claro está. No buscan perjudicar a nadie ni orquestar planes oscuros. Son más bien, podríamos decir, planes maestros de autodefensa, de gestión de crisis y, sobre todo, de crecimiento personal y profesional. Pensemos en ello. Cuando un rumor, una crítica, una campaña de desprestigio o un ataque mediático surge, en lugar de caer en el pánico, en la desesperación, o en una confrontación directa que solo avivaría el fuego, ellos suelen tener una reacción muy calculada, casi coreografiada, pero genuina. Primero observemos su capacidad para mantener la calma bajo fuego. Es casi admirable, realmente inspirador. Mientras el mundo exterior puede estar en ebullición, con especulaciones, juicios y críticas a flor de piel, ellos, a menudo, parecen mantener una serenidad casi imperturbable. Esta calma aparente no es pasividad, amigos, sino una poderosa estrategia en sí misma. Les permite pensar con claridad, evaluar la situación objetivamente sin dejarse llevar por las emociones del momento, esas que nublan el juicio y llevan a decisiones precipitadas. Y sobre todo les da la ventaja fundamental de la iniciativa. Cuando reaccionas con calma, con ponderación, eres tú el que tiene el control de la narrativa, el que dicta los tiempos. Cuando reaccionas con desesperación, con ira desmedida, es el atacante el que te domina, el que te lleva a donde quiere. Cani de Met con su aplomo demuestran que no son títeres, sino maestros de su propio destino. Otra de sus tácticas infalibles, y esta es crucial, es la unidad y el apoyo mutuo. No importa cuántos enemigos aparezcan en el horizonte, o cuántos malintencionados intenten sembrar discordia y divisiones, Cani de Met parecen tener un pacto silencioso, una conexión profunda de lealtad inquebrantable. Se apoyan el uno al otro tanto en la esfera pública como en la privada, y esta fortaleza conjunta se percibe claramente. Es como si ante cualquier ataque externo, ante cualquier intento de separarlos o debilitarlos, se miraran, se dieran la mano y se dijeran: estamos juntos en esto, somos un frente unido. Y esa imagen de unidad, esa demostración palpable de que no son presas fáciles, de que su vínculo es sólido, a menudo desarma a quienes buscan dividirlos. La gente tiende a perder el interés en atacar un frente que se muestra tan sólido e indivisible. La división es la clave para debilitar y ellos, al ser uno, se vuelven prácticamente invencibles ante ese tipo de ataques. Luego está su maestría en la comunicación, o mejor dicho, en la gestión de la comunicación. Han aprendido que no siempre responder a cada rumor, a cada acusación, es la mejor estrategia. Y esa aparente falta de respuesta en muchas ocasiones es la respuesta.
más inteligente y poderosa. Han desarrollado una gran habilidad para distinguir cuando es verdaderamente necesario aclarar las cosas, cuando es importante desmentir una falsedad flagrante y cuando es mejor dejar que el tiempo y los hechos hablen por sí solos, permitiendo que las aguas turbias se asienten por sí mismas. Cuando deciden hablar, sus palabras son cuidadosamente elegidas, son precisas, concisas y sobre todo, honestas. Evitan caer en la trampa de las medias verdades, de las excusas elaboradas que suenan a fabricación, o de las declaraciones ambiguas que pueden ser malinterpretadas. Una declaración clara y directa, sin dar demasiadas explicaciones que puedan ser manipuladas o distorsionadas, suele ser su modus operandi. Y esto, queridos espectadores, es una lección de vida valiosísima que todos podemos aplicar: no alimenten el drama innecesario. A veces el silencio estratégico es más elocuente que 1000 palabras. Y no olvidemos su asombroso talento para reinventarse. Cada proyecto, cada actuación, es una oportunidad para demostrar su evolución, para mostrar nuevas facetas de su arte, para desafiar las expectativas y superar sus propios límites. Cuando un enemigo intenta definirlos por un error pasado, por una etapa anterior de su carrera, o por una imagen que ya no les pertenece, ellos responden con un nuevo éxito, con una actuación que deja al público maravillado, que cautiva y que obliga a los críticos y a la opinión pública a mirar hacia adelante, hacia el presente y el futuro brillante que están construyendo. Es como si dijeran con su trabajo y su talento: me acusas de esto, pero mira lo que soy capaz de hacer ahora. Mi evolución y mi presente superan cualquier sombra del pasado. Es una forma de borrar las sombras del pasado con la luz deslumbrante de sus logros actuales, de sus creaciones frescas y vibrantes. Pensemos en ejemplos concretos, aunque sin entrar en detalles que puedan ser invasivos o especulativos, porque nuestro respeto por su privacidad es primordial. ¿Recuerdan esa época en la que surgieron rumores sobre, bueno, ya saben, sobre su relación, sobre sus diferencias, sobre supuestos desacuerdos? En lugar de entrar en un torbellino de negaciones públicas, de contraataques mediáticos, de declaraciones contradictorias, ellos se mantuvieron enfocados en lo que mejor saben hacer: su trabajo. Continuaron creando proyectos de gran calidad, produciendo actuaciones memorables que resonaron en el corazón de millones, y fortaleciendo su conexión con el público a través de apariciones públicas medidas, pero siempre carismáticas. La energía y el tiempo que habrían gastado en defenderse de cada rumor, en responder a cada insidia, fue inteligentemente canalizada hacia su arte, hacia la mejora de su oficio, y eso, a la larga, fue lo que habló más fuerte. La gente ve el talento, la dedicación, la profesionalidad y el éxito, y es muy difícil discutir con eso. Los resultados son tangibles y hablan por sí solos, silenciando cualquier intento de desprestigio. Otra estrategia que admiro profundamente es su habilidad para rodearse de un equipo sólido, leal y competente. No están solos en esta batalla contra las adversidades. Tienen personas de confianza a su alrededor, profesionales dedicados que les ayudan a navegar las aguas turbulentas del mundo del entretenimiento, un mar a menudo lleno de corrientes ocultas y temporales inesperadas. Esto incluye a sus representantes, a sus publicistas, a sus amigos cercanos, e incluso a la lealtad incondicional de sus fans, que forman una muralla de apoyo constante y apasionado. Cuando un ataque viene de afuera, este círculo de apoyo se cierra, protegiéndolos, fortaleciéndolos y amplificando las voces positivas. Es un ecosistema de positividad, de defensa mutua y de crecimiento compartido. Además, su resiliencia no es solo una cuestión de fortaleza mental o de estrategias externas, sino también de madurez profesional y personal. Han aprendido de experiencias pasadas, tanto de los éxitos resonantes como de los tropiezos ocasionales. Han entendido que el camino hacia el éxito raramente es lineal, que está plagado de altibajos, de momentos de gloria y de instantes de duda. Y lo importante, lo que distingue a los grandes, es cómo te levantas después de cada caída, cómo aprendes de cada error. Han desarrollado una perspectiva a largo plazo, entendiendo que los ataques o las críticas son, a menudo, temporales, como nubes pasajeras, pero que su legado, su carrera, la huella que dejan en el arte y en el corazón de sus seguidores, es lo que verdaderamente importa y perdura. Esta perspectiva les permite no obsesionarse con los problemas del momento, sino mantener el foco en sus objetivos mayores. Y lo fascinante es que sus enemigos o adversarios no siempre son personas malintencionadas o maliciosas. A veces son simplemente la naturaleza inherente del negocio del espectáculo, la competencia feroz, los cambios constantes en el panorama mediático, las presiones inevitables de la fama y la exposición pública.
Pero la forma en que Khan y Demet reaccionan a estas presiones, a estas fuerzas externas que buscan desestabilizarlos, es lo que nos enseña tanto. No se quedan paralizados ante el miedo. Buscan soluciones creativas, se adaptan a las nuevas circunstancias, y siguen adelante con una determinación férrea, con una voluntad inquebrantable de triunfar. Pensemos en cómo manejan la atención mediática, esa bestia de dos cabezas que puede ser su mejor aliada o su peor enemiga. Saben cuándo hablar, cuándo es prudente dar una declaración. Saben cuándo callar, permitiendo que el silencio hable. Y sobre todo, saben cuándo dejar que su trabajo hable por sí solo, que sea su arte el que genere las conversaciones y las admiraciones. No se dejan arrastrar por el circo mediático, por el espectáculo de los chismes y las polémicas. Mantienen una cierta distancia saludable, una profesionalidad que les permite conservar su privacidad, su energía y su enfoque para lo que realmente importa, su arte, su desarrollo profesional y sus relaciones personales. Esta gestión cuidadosa de su imagen pública es una obra maestra de la estrategia, que les permite mantener el control sobre su propia narrativa, evitando que otros la dicten por ellos. Y aquí viene algo importante, quizás uno de los pilares más sólidos de su éxito frente a la adversidad, el poder del carisma y la conexión genuina con el público. A pesar de cualquier ataque, cualquier crítica, cualquier intento de desestabilización, la gente los quiere. Los admira. Los sigue. Tienen esa chispa, esa autenticidad que resuena profundamente en sus seguidores, que crea un vínculo emocional difícil de romper. Y cuando el público te ama, te admira y te respeta, te defiende. Los fans se convierten en sus soldados, en sus protectores, defendiéndolos en redes sociales, defendiendo su trabajo y asegurándose de que las voces negativas, a menudo minoritarias pero ruidosas, queden ahogadas por el coro unánime de apoyo, admiración y cariño. Esta conexión genuina, esta lealtad mutua, es, sin duda, una de sus armas más poderosas, una fortaleza inexpugnable. En resumen, las tramas orquestadas para separar a Khan y Demet, para detener su avance, para minar su éxito, se enfrentan a un muro formidable de calma inquebrantable, de unidad férrea, de comunicación estratégica, de reinvención constante, de un equipo de apoyo sólido y leal, de una madurez profesional que les permite aprender y crecer, y de una conexión profunda e inquebrantable con su público. No se trata de ataques directos y frontales, sino de una resistencia inteligente, de una astucia que les permite convertir cada desafío, cada crítica, cada obstáculo, en una oportunidad para crecer, para fortalecerse y para brillar aún más intensamente. Es una lección magistral de cómo enfrentar la adversidad con gracia, determinación y una estrategia infalible. Y ahí lo tienen, mis amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de las estrategias que utilizan nuestros queridos Khan y Demet para navegar el complejo mundo del espectáculo y salir siempre victoriosos. Me parece fascinante ver cómo manejan las presiones, los ataques y las dificultades, y cómo, en lugar de debilitarse, siempre salen fortalecidos, más brillantes, más sólidos. Realmente son un ejemplo inspirador de resiliencia, talento y estrategia inteligente. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado alguna otra estrategia que utilicen que no hayamos mencionado? ¿Cuál de sus cualidades admiran más ante la adversidad? ¿Qué lecciones han aprendido de su forma de afrontar los desafíos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado algo nuevo, si les ha inspirado, por favor, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también admiran a Khan y Demet, o simplemente, con quienes necesiten un poco de inspiración sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida con fuerza y sabiduría. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad de amantes del análisis y la inspiración, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse nada de lo que preparamos con tanta pasión y dedicación. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis fascinantes y más inspiración. Hasta pronto.